Buenos días, licenciada Marta Marín García. Es un honor para nosotras estar aquí con usted y agradecer el tiempo que nos dedica para esta entrevista, cuyo objetivo es conocer su punto de vista enfocado al marco legal en el tema aceptación social de la comunidad LGBTQ+, que se refiere a las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Muchas gracias. Si usted lo permite, vamos a continuar con una serie de preguntas. Hola, claro que sí, no, al contrario, gracias a ustedes y me agrada su ejercicio, a sus órdenes. Adelante. Gracias. Voy a iniciar con la primera pregunta. Mi pregunta es si cree usted que actualmente las personas de la comunidad LGTBQ y más tienen los mismos derechos en México. Sí, sí tienen los mismos derechos. Sí. Sí. Desde un punto de vista jurídico, la Constitución es muy clara. El artículo primero constitucional y los que están relacionados nos señala de manera directa que todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos. O sea, la Constitución hace una distinción que es muy diferente el tema igualdad con otros temas, sí, que tienen una relación íntima y directa con los grupos considerados como prioritarios o vulnerables. Entonces, de manera genérica yo te diría, sí, sí tenemos los mismos derechos. Así es. Gracias. Hola, mi nombre es Montserrat y mi pregunta es, ¿considera que debe existir una legislación especial para proteger de forma específica a las personas LGTBQ+? Sí, mira, les quiero comentar lo siguiente. De manera como persona, yo te diría que no debería existir una legislación especial, ¿sí? Porque si la Constitución nos marca que todas las personas somos iguales, entonces no debería haber legislaciones especiales. Pero lo mismo ocurre con el tema mujeres, ¿sí? No debería existir, pero existe una necesidad imperiosa de que existan. ¿Por qué? Porque, bueno, estas brechas de desigualdad entre las personas que pudieran considerarse como comunes o más genéricas que las demás, este tema cultural, educativo que tenemos, discriminatorio dentro de la sociedad en la que vivimos, no hablo solo de México, ¿sí? Este es un tema que nosotros lo vemos prácticamente en todos los países, en todas las naciones. Entonces, si me preguntas si debería, no. ¿Que sea necesario? Sí. Sí, porque de otra manera no tendrían en este momento participación, incluyendo nosotras mismas las mujeres. No tendríamos participación en muchos espacios que de toma de decisiones, por supuesto. Con su experiencia, toda su trayectoria en el marco legal, ¿qué iniciativas de ley le gustaría implementar a favor de las personas que pertenecen a esta comunidad? Te voy a comentar algo, no me considero una experta en el tema, sobre todo en este en particular. Creo que yo me he enfocado mucho en el tema de mujeres, pero vamos, para mí van de la mano, ¿sí? Con características especiales, algunas diferencias, porque incluso, hablando en el tema mujeres, existen, no sé si lo sepan, diferentes corrientes y tiene relación con el tema de ustedes, ¿sí? ¿En qué sentido? Desde que se reconoció el tema identidad de género, en el que existen mujeres trans y hombres trans, sin embargo, hay corrientes dentro del feminismo que no aceptan que las mujeres trans sí les reconocen como ese derecho de identidad, ¿sí? Pero que no deberían tener los mismos derechos
que las mujeres sexogenéricas. ¿Por qué? Porque consideran, y es que también de repente los números no mienten, ¿sí?, que las personas que más han buscado espacios de toma de decisiones son mujeres trans, no hombres trans. Es decir, son personas que nacieron siendo hombres, ¿sí?, en su físico, en su sexo, pero que se identifican como mujeres. Entonces, esta corriente dice, no, espérenme, es que a las mujeres nos ha tomado, no cientos, miles de años una lucha para lograr los espacios. Entonces, ustedes vienen y se introducen en esta lucha, y creemos que su lucha, pues sí es viable, pero no igual que el de las mujeres. Yo tengo, la verdad, muchas dudas con el tema, porque para mí es tanto como que o crees que somos iguales o no lo somos. O sea, yo soy más de esa corriente, pues, más ecléctica en ese sentido, pero pues así. Entonces, hay muchas brechas en el tema LGBT. O sea, el hecho de las mujeres trans, por ejemplo, que todas tienen que ver prácticamente con discriminación, más que una legislación especial, casi todas tienen que ver con un tema de discriminación. Por ejemplo, la ley, tenemos espacios especiales en la ley de salud, incluso en la ley laboral, pero que tienen que ver con garantizar espacios para personas de la comunidad libres de discriminación, o temas de salud para la comunidad libres de discriminación. Si ustedes se fijan, no son realmente una ley especial, son derechos que vienen de protección nada más, no es por otros sentidos, pues. En cuanto a una legislación especial, se ha pugnado mucho por otorgar espacios exclusivos, ¿sí?, para la comunidad LGBT, pero que participen de manera directa ahora sí que llegar a acceder a los espacios de manera más directa. Esta discusión creo que va a durar. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de otros grupos prioritarios compartiendo, si mal no recuerdo, son 5, con otros 5. Y hasta ahorita quienes han llegado más de manera directa que a través de este mecanismo. ¿Por qué? Pues porque aquí van migrantes, personas con discapacidad, personas. Entonces, acceder, todos estos compiten por el espacio, y que lleguen es complicado, muy complicado. Entonces, hasta donde yo sé, sobre lo que se está trabajando, sobre todo por el tema estadística, ¿sí?, que ha sido lo que de alguna manera ha frenado los avances en esta materia, y es que el reconocimiento, por lo mismo, el tema de discriminación del que hemos estado hablando, el que se identifiquen y salgan a la sociedad a expresarse yo soy, ¿sí?, ha complicado el tema estadístico, porque se reconocen donde siempre han querido tenerlos, guardados en el closet, y que no salgan, porque de alguna manera generan una serie de situaciones al interior de las familias, que esto es lo que consideran muchas familias, pues, que prefieren guardar esa parte, ¿sí?, de tal sentido que contabilizarlos, computarlos, no es sencillo, no es sencillo. Incluso se considera discriminatorio la identificación. Yo también tengo temas sobre eso, tampoco estoy de acuerdo, porque si no te vas a representar, pues. Pero bueno, creo que esa es la que está pendiente. Ya no como cuota, sino como un tema de legislación para accesos a espacios públicos. Nomás se complica por esta situación que te comento. Bien, gracias. ¿Qué deficiencias legales persisten actualmente en la protección de los derechos LGBTQ+? Desde mi perspectiva,
la letra, la norma sustantiva es preciosa, casi en todos sus sentidos. Creo que nos estamos quedando con la parte adjetiva, las abogadas, perdón, la aplicación de la norma es lo que sin duda hace que no se tengan avances, porque finalmente somos personas quienes ejecutamos las normas en todos los espacios. No me refiero a tribunales, me refiero a todos los espacios. ¿Por qué? A ver, el tema educativo. Para que exista una institución educativa como la de ustedes, una institución educativa desde primaria, secundaria, todos los sistemas y demás, se requiere de una legislación. Todos trabajan a través de la ley de educación, ¿sí? Y todos los que están inmersos en esta área tienen la misma obligación, porque recordemos que además el artículo 1 constitucional nos obliga a todos, ¿sí?, en el ámbito de nuestras competencias, a buscar la aplicación y en un momento dado erradicar, ¿sí?, cualquier acto de discriminación en contra de las personas. Bien, el asunto es que hay instituciones educativas donde casi todos los días vemos nosotros que existe un acto discriminatorio. No les permiten, por ejemplo, el acceso, ya hay adolescencias trans que tienen que utilizar las mujeres trans los baños para hombres porque no les permiten acceder a los baños para mujeres, siendo que ya a partir de esa edad las chicas trans este tema se ha vinculado a esa relación de poder que ha ejercido el varón sobre la penetración de las mujeres y lo ha trasladado también a las mujeres trans. Por lo tanto, el tema violación está todos los días latente. ¿Y quién tiene la obligación de cuidar y preservar? Pues es institución educativa. Entonces, ¿cuál es el problema? La aplicación de la norma, que la seguimos realizando personas y finalmente las personas tenemos un catálogo de principios, historias, creencias y demás que vienen cuando yo vengo a realizar mi chamba, ¿sí?, que también intervienen en derecho. Nosotros tenemos una prueba que se llama legal y humana. ¿Y en qué consiste la humana? Pues en mi percepción muy personal, y mi historia, mi genética, mi creencia, todo lo demás. El que no siempre la vinculamos de ese modo, pero sí lo vemos reflejado en algunas resoluciones. Entonces, tiene más que ver con la aplicación de la norma. Gracias. Buenos días, mi nombre es Priscila Torres y mi pregunta es que si considera que si las instituciones de justicia están capacitadas y preparadas para atender casos de violencia o discriminación hacia la comunidad. Yo lo dividiría en dos partes y te lo hablaré desde mi práctica como abogada, ¿va? Yo fui 19 años abogada y por lo menos los últimos 5 años yo me dediqué mucho a este tema, ¿sí? A ver, en el tema como abogada te diría que tenemos que dividirlo en dos por lo siguiente. Por una parte tengo la Procuración de Justicia y por otra parte tengo la aplicación, ¿sí?, que son los tribunales. En Procuración de Justicia a mí me queda claro que les falta mucha capacitación. Si me lo preguntas, creo que la reforma debería empezar por ahí, no al revés. ¿Por qué? Yo no niego los esfuerzos, pero no han alcanzado. Entonces, esta parte de procuración se ha quedado corta, pero no solo lo refiero porque sea la parte que investiga, sino porque es el primer contacto. ¿Y qué ocurre con el primer contacto? Es determinante el primer contacto. Simplemente una persona que va y se queja
de que la golpearon, la violaron, si no recibe una atención adecuada desde el primer momento, esa persona se va a ir. Y esa persona va a preferir arreglar sus temas, y lo peor es que si esto lo cuenta, por eso tenemos un tema de falta de creencia en las instituciones. Y me queda claro, la gente común no puede hacer esta distinción porque lo desconoce, pero nosotros quienes sí estamos inmersos sí lo vemos. Tribunales, bien, también los tribunales tenemos fallas. Incluso estamos en un sistema de construcción desde hace 20 años, ¿sí? En los sistemas que estamos utilizando. Y creo que debemos tener mucho cuidado con que no se le dé para atrás a los avances que se han tenido. Creo que a mí me tocó todavía hace, ¿qué serán? La primera vez que yo representé a un hombre, porque también los hombres sufren ciertas discriminaciones, y por eso hay temas que se aplican a contrario, a favor de ellos, como el tema pensionario. A ver, yo me acuerdo de la primera vez que yo representé a un hombre para una pensión, con sus circunstancias muy peculiares, o sea, no era el matrimonio común, no era la familia común mexicana. Era un hombre que había sido ferrocarrilero y que cuando se fue al ferrocarril él se quedó sin chamba. La esposa era maestra, por lo tanto ella logró, ¿sí? Entonces el señor a lo que se dedicaba era hacer pues chambas de fontanería, de tal suerte que ella no alcanzó una pensión. Su esposa sí. El asunto es que cuando llegan a esta etapa ya de la vejez, por X o Y salen mal, y la señora se quiere divorciar, pero no le quiere dar nada. Siendo que el señor, siendo fríos, el señor tiene derecho a una pensión, en las mismas circunstancias que una mujer, ¿sí? Tenían más de 60 años los dos. Ok. ¿Saben qué me decían cuando yo llegaba a tribunales? A mí, a la abogada, que cómo me atreví a defender a un viejo huevón que le pedía pensión a la esposa. Bien, yo no te digo que no ha cambiado de hace, estoy segura que fue hace 10 años o más. Bien, esas circunstancias son las que se van aprendiendo, ¿sí? Porque también nosotros todos estamos en una etapa de construcción de lo que tenemos ya instalado en todos los ámbitos. Entonces no escapa tampoco. Y pues bueno, en lo demás, en alguna ocasión fue cuando empecé yo a llevar temas de la comunidad, pues también era bien complicado. Sí, no, desde el tema de que los hijos de entrada se quedaban con la parte que no pertenecía a la comunidad. ¿Por qué? Porque pues le ibas tú a dar una mala educación, ibas a incidir en que también tu hijo o hija se hiciera de la comunidad nada más porque veían una pareja, ¿no? Entonces son muchos temas que han venido evolucionando, vamos a llamarlo así, pero sigue en etapa de construcción. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, buenos días, mi nombre es Cristina. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente hasta ahorita? Yo bien, no sé. Muy bien, pues mi pregunta sería si hay alguna desigualdad o algún favoritismo con cada uno de los miembros de la comunidad en cuestiones legales a la hora de enfrentar algún proceso judicial o penal, o es lo mismo para toda la comunidad. No te voy a contestar yo, te voy a contestar con las palabras de alguien más. Yo te diría que no. Sin embargo, en uno de los eventos que hemos tenido, si tú te fijas, estas siglas, ¿sí?
cada una significa algo, alguien. La comunidad lésbica, la comunidad gay, la comunidad trans, la comunidad transexual, la comunidad que incluso ahorita ya los no binarios, en fin, ¿sabes? Y cada uno siente, porque finalmente tiene que ver con esa parte, siente que, por ejemplo, se le da prioridad a la comunidad gay, ¿sí? Porque de alguna manera son los que primero salieron a enfrentar esta situación, y luego que no, que a la comunidad lésbica, ¿por qué? Porque vamos de la mano con la lucha de las mujeres y es más fácil que nos abracemos entre nosotras, ¿sí? Incluso hay una Grecia Arias, que ella es una activista, precisamente, nada más que ella ya lo dividió todavía más, porque ella es activista en las madres lésbicas, o sea, su lucha va con el tema de madres lésbicas. Entonces, desde el tema lactancia, tu derecho a procrear y todos estos temas que como en especialidades, ¿no? Se van analizando. Bien, si tú les preguntas a cada uno de ellos, te van a decir que sí hay un trato especial. Yo te diría que no debería existir, tampoco dudo que exista, no es mi área de competencia, por lo tanto creo que me vería mal contestando yo no siendo mi área de competencia. Yo te diría que aquí no lo hay, no tenemos esa distinción en sentido alguno. Gracias. Mi siguiente pregunta. Son muchas. Sí. Muy bien. ¿Qué mecanismos de defensa legales existen actualmente para que las personas con orientación sexual diferente se puedan defender y si estos mecanismos son realmente accesibles? Depende de qué tema me estés hablando. A ver, porque todos estamos por materias y por especialidades. Si tú me hablas de un derecho político electoral, aquí tenemos mecanismos, ¿sí? Si me hablas de un tema de violencia, alguna situación, tenemos un PES. Si tú me hablas de una restitución de derechos, tenemos un juicio ciudadano, ¿sabes? Accesible totalmente, porque incluso, insisto con el artículo primero, porque es el artículo más preciso que tenemos en la Constitución, que las autoridades nos obligan a analizar sobre todo en temas, ¿sí?, que tienen que ver con esta parte tan íntima del derecho de las personas, y nosotros utilizamos los criterios de lo que dijo respecto de lo que quiso decir, ¿sabes? Lo que es mi obligación analizarlo, ¿ok? Bien. Eso entonces nos haría entender que es una manera sencilla, porque yo con expresar, ¿sí?, yo debo atender tu petición. Con que tú expreses lo que te duele, yo debo atenderte. Y algunas deficiencias, depende de los temas, yo también tengo, si es de grupos prioritarios, como este, yo tengo la obligación de la famosa suplencia de la queja. Bueno, pero si no es un tema, esto es solo el político electoral, pero si es un tema más genérico de discriminación, pues tenemos las instancias vía amparo. Yo solo le haría una crítica al amparo. Los nombres de dónde van dirigidas. Díganme qué persona común se va a aprender. A ver, ¿cómo se llama tu juzgado? ¿Cómo se llama? Tu completo, ¿no? Completo, porque si no va completo no vale. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo se llama tu juzgado? Juzgado primero de distrito en materia penal. No, bueno, no sé si solo sea bien. Pero también tenemos juzgados de distrito en materia civil, administrativa, del trabajo y juicios federal.
¿sí o no? Y si no le pones así, bien, si nosotros abogados batallamos, díganme qué persona, cómo se lo va a aprender. Pues ¿dónde? Ok, tenemos entonces que buscar mecanismos que realmente logren esa cercanía y esa facilidad entre tribunales y judiciales. A mí, yo la única crítica que haría, de entrada. Bien, y existen otros mecanismos, por supuesto. Creo que el amparo ha sido, ya le vamos a llamar madre, porque de ahí ha surgido todo. El amparo ha sido la madre de todos los demás mecanismos que se utilizan en todas las materias, porque incluso los criterios utilizados que han salido de la Corte también se utilizan en todas las demás materias. ¿Ah? Gracias. ¿Está conforme o cree que no? Sí, está bien. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿considera necesaria la creación de una fiscalía especializada en delitos de odio hacia las personas de esta comunidad en cada estado del país? Sí. Sí, te voy a decir por qué. A ver. Ya lo hemos aplicado, por ejemplo, con indígenas. Bueno, mucho se ha hablado de la cosmovisión que tienen los pueblos originarios, que de repente nosotros los mestizos decimos que aplicamos, pero no la entendemos. No es real que la entendemos, porque la cosmovisión tiene que ver con mi manera, que desde que nací, casi desde que fui concebida, tienen de vivir. En lo que crees, en lo que comes, en lo que vives, en lo que respiras. Es una manera muy distinta de percibir. ¿Sí? Y si bien es cierto, yo mestiza te puedo atender en lo genérico, entenderte me va a ser más complicado. ¿Va? No porque no pueda esforzarme y lo logre. Pero es como si me hablaras de un alcohólico. Un alcohólico solo se va a entender con otro alcohólico porque hablan exactamente igual. Por mucho que tú le eches las ganas, un alcohólico solo se va a entender. Esas cosas que a las demás personas les puedan parecer como ilógicas, para ellos no lo son, porque son iguales. ¿Sí? El tema de nosotras mujeres. ¿Qué va a entender un hombre de un cólico de menstruación si no lo tiene? ¿Va? El tema de violación, cuando los hombres han sido educados en su inmensa mayoría, y esto lo pueden ir llevando a través de la historia, el tema divorcio, ¿sí? Que finalmente vino a beneficiar a un montón de mujeres porque se quitaron las causas del 260. El asunto es que éramos atendidas por hombres y el hombre minimizaba tu sentimiento. Por eso muchas mujeres, ay, arréglate, pobrecito. Pues claro, él entendía la visión del hombre, de que si le había pegado, pues era porque se había ofuscado, porque así fue educado. Ah, pues lo mismo ocurre. ¿Tú qué vas a entender de un tema de un niño que nació en un cuerpo de hombre siendo mujer? O sea, para empezar a entender eso, díganme que no les complica la vida. Bien, ahora imagínense usted, y se lo digo porque yo tuve que pasar por este proceso de entendimiento, a mí me costó mucho trabajo. Y no lo hice hasta que nos tocaron llevar los juicios de las personas trans para el tema identidad que también llevamos nosotros, para que lograran su acta de nacimiento en el registro civil. Okay. Si ustedes les hubieran escuchado llorar de cómo desde su casa, desde niños, por usar unos zapatos de mamá, los golpeaban, los dejaban, los querían hacer sentir que eran hombres y no mujeres, a fuerzas.
Y eso ahora traslado al kinder, a la primaria, a la adolescencia, que es donde más crueles se vuelven. Que muchos por eso optan por irse a la calle. Chequen ustedes a qué se dedican la mayoría de las mujeres trans. ¿A qué se dedican? A la prostitución. ¿Y por qué creen? Ok, ¿y quién los va a entender? Un día tómense la molestia de leer los comentarios en las redes de la inmensa mayoría de la sociedad en que vivimos discriminatoria. Bien, ¿es necesaria? Sí, por supuesto. Muy bien. Usted menciona que el artículo 1 de la Constitución habla de los derechos de las personas. Mi pregunta es si desde que surgió el artículo 1 hasta la fecha actual ha habido cambios en beneficios de las personas que pertenecen a esta comunidad. Sí, es innegable. A ver, yo incluso te pudiera decir, hace 10 años no era lo mismo que hoy. Ni siquiera nos vamos a ir más atrás. Hace 20 años te detenían por ir a una marcha. Hace 20 años por hacer la pinta que hicimos hace 2 días y que va a haber otra el día de hoy en la calle, el que se llame orgullo de la comunidad no es un tema de fiesta, es un tema de visibilidad, de cómo han tenido que pasar y siguen pasando estos temas de discriminación para hacerlo visible. ¿Sabes? Es como desde el hecho de poder expresarte qué eres, ha cambiado. ¿Ha sido golpe de sentencias? Sí. ¿Ha sido golpe de cambio de legislaciones? Sí. Lo que te comentaba yo acerca de este tema de los baños, que parece un tema mínimo, pero no lo es. El tema identidad, nada menos. Que el tema matrimonio, ese reconocimiento que se tuvo que cambiar las legislaciones en muchos estados. Les voy a comentar algo, no es lo mismo el tema matrimonio que este otro reconocimiento que se manejaba, ¿sí? Que no era realmente matrimonio hablando de un tema de derechos. Yo como abogada siempre voy a ver el tema matrimonio como un tema de contrato, y no se me puede quitar de la cabeza que es un contrato. Es un contrato. Entonces, ¿hace cuántos años tiene esto? Entonces, claro que hemos tenido avances, sí, mucho. Que puede perfeccionarse también, por supuesto, pero avances ha habido agigantados en 10 años, Incluso yo siento que ha habido más avances en derecho a partir de que comienza la lucha en los temas LGBT que en los temas de mujeres. Creo que en el tema de mujeres tardamos mucho más años en avanzar. Lo que pasa es que ellos se adhirieron a esta lucha y han ido caminando mucho de la mano. Pero el tema mujeres tiene muchísimo más años. Así es. ¿Algo más? ¿Qué papel juegan los centros educativos en garantizar un trato igualitario y sin discriminaciones a estudiantes LGBTQ+? Sin duda, y casi todas las respuestas que he dado tienen que ver con mi manera de ver las cosas y de pensar. Para mi gusto, los centros educativos tienen una parte casi tan esencial como la que se tiene en la familia. ¿Por qué? Porque no son solo centros educativos, también son centros formativos, sobre todo en las primeras etapas de vida, de formación educativa. Recordemos que el tema de discriminación también es un tema de educación. ¿Por qué? Los niños no nacen odiándose porque son negros, blancos, amarillos, albinos, cafecitos como nosotros, ¿sí? Los niños no nacen odiándose porque a la bebé le gustan las mujeres y al bebé le gustan los hombres. No, o sea, incluso en esa etapa ni siquiera, ¿sí?, existe esta correlación. Por lo tanto,
el tema de discriminación es un tema aprendido. ¿Aprendido de qué? Aprendido de los temores que tenemos las personas hacia lo desconocido, ¿sí? A ver, si tú vas a una primaria y en tu casa escuchas que los papás le llaman puto a un chico por un tema de que es gay, de manera despectiva, ¿qué crees que va a aprender el niño? Pues utilizarlo exactamente de la misma manera. Y va a llegar a la escuela y cuando ve esa clase, ok, y si un maestro, una maestra, ve esta clase de actitudes, también tiene una obligación, fíjate bien, no de corregir al niño, sino de evitar la discriminación hacia el otro niño, porque también tiene esa obligación, no de corregir, porque esa parte correctiva le corresponde a los padres, pero sí tiene una obligación, ¿sí?, de cuidado y protección de los que están también en su entorno, ¿va? Y solo hablo del niño que le dicen puto. Lo mismo ocurre con la aplicación puta hacia las mujeres, por un tema de libertad sexual, que no es más que un tema de libertad sexual. Ok, pero se usa de manera denostativa. Y si decimos que las niñas y los niños duran en un espacio más de 4 horas conviviendo con otros niños, porque en su casa pueden convivir nomás con su hermanito, pero además tenemos ya hogares con un solo hijo, una sola hija. Ok, ¿en dónde van a aplicar? ¿En dónde van a aprender? Pues en las instituciones educativas. A mí me queda claro que tienen una relevancia casi igual a la que se tiene en la misma casa, casi igual, porque se supone, bueno, también te enseñan valores en las escuelas, entonces también esta parte pues es esencial. ¿Cuáles son las obligaciones legales de una institución educativa frente a casos de lenguaje o discriminación por diversidad sexual? Lenguaje, a ver, es que son dos situaciones distintas. Te voy a tomar la hoja, ¿eh? ¿Cuál es? Bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación, y de hecho los jugadoras tenemos la obligación de utilizar un lenguaje sencillo, ¿sí?, de tal manera que el justiciable entienda la resolución que tú estás dictando, porque finalmente tus fallos trascienden a la esfera de derechos si no hubieran acudido a ti y por ende a su vida, ¿sale? Por lo tanto debes usar un lenguaje primero que entiendan. En cuanto al lenguaje incluyente, casi te contestaría con la segunda pregunta que me hicieron. Se vuelve necesario. Y no nos vamos a ir, ni siquiera voy a entrar a este tema de discusión de raíces de las palabras. Porque para empezar, si ustedes investigan cuántas mujeres ocupan la Real Academia de la Lengua Española, pues ¿cuántas mujeres ha habido en la historia de la... Para empezar, ellos son de la lengua española, nosotros somos mexicanos, con un lenguaje tan diverso y tan rico que ya lo quisieran. Nada menos en el estado. Los de Caponeta no hablan igual que los de Tepic. Los de Tepic no hablan igual que los de Compostela. Los de Compostela no hablan igual que los de Matlán de Cañas. Y tenemos palabras, vamos, o sea, olvídate, o que los de Ruiz, el Nayar, la Yesca. Tenemos una serie de palabras que nos distinguen, ¿sí? Bien, imagínate un Oaxaca con 570 municipios, con una diversidad cultural tremenda. Okay.
el lenguaje se vuelve vicio, claro. ¿Y por qué entonces? Pues sí, es el que dicta, que sí, que no, yo no digo que no, o sea, incluso no es que uno no sepa que el lee, sobre todo, tiene una relación de mando, porque ignorantes tampoco somos. De repente yo veo que intentan explicar en Facebook, la verdad yo no soy de contestar, pero sí me quedo así de... o sea, no existen los emojis necesarios para que yo pueda contestar eso. Pero, a ver, yo entiendo que la palabra rey, ¿sí?, es una palabra de mando. Por eso una reina cuando accedía al poder le llamaban rey, no era reina, porque la palabra reina tiene una relación directa de consorte. Por lo tanto no manda más que... ¿sabes? Ok. Yo eso lo entiendo. Por eso luego de repente sacan, es que no hay juezas, son jueces. Es que no hay, es presidente, no presidenta. No es que sea un ignorante, pues. Pero es un tema de visibilidad. Ya lo han repetido y no, yo no saqué la frase, no me la voy a atribuir, de que lo que no se ve no existe, ¿sí? No es una frase mía, la tomo porque es cierta. Eso es lo que ha obligado a utilizar este lenguaje. ¿Tengo obligación? Sí. De hecho, nosotros sí tenemos criterios que nos obligan a utilizarlo. ¿Por qué? Porque además el tema político electoral, pues imagínense, va muy de la mano de la ocupación de espacios de poder y acceso a las mujeres. Claro que tenemos una obligación de utilizarlo nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, para los hombres siempre se van a distinguir y nos van a decir, es que los hombres va agregado también, es un género humano. Pero es que es bien facilito de contestar, sobre todo en materia de derecho. A ver, en la Constitución, desde que surge, ya venía que hombres y mujeres éramos iguales ante la ley, ¿va? Pero no lo decía así. Entonces, los hombres somos iguales ante la ley. Pero luego las mujeres quisieron participar en política y les dijeron, primero votar. No. Porque ahí dice que los hombres tienen derecho a votar. Que los hombres, ahí sí se hacía una aplicación, no de género humano, sino de género sexo. Sí, sexual, o sea, soy hombre, yo sí tengo derecho a los espacios, soy hombre, yo sí tengo derecho a votar. Por eso se ha tenido que hacer esta utilización del lenguaje. ¿Va? Ok. Entonces tienes que incluir que también las mujeres tenemos derecho a votar. Tienes que incluir que también las mujeres, entonces llámame como a mí me corresponde que me llames. Porque ya tenemos un precedente constitucional de aplicación de constitución en donde por un lado me decías que no incluyas a la mujer porque es un tema humano, pero por otro lado cuando yo ya quise aplicarlo me dijiste que no porque no dice mujer, dice hombre. ¿Necesario? Sí. Claro. Bien, gracias. Haciendo énfasis con la pregunta que comentó Priscila, ¿existe alguna forma de sanción en cuanto a las instituciones educativas en dado caso de que haya falta de respeto o exclusión desde el nivel primaria, secundaria a la comunidad? Te tendré que contestar de manera genérica porque no es mi ramo, no es mi área, y decirte que conozco la ley de educación, te mentiría. Pero sí tenemos una ley que precisamente sirve para erradicar la discriminación y todos estamos obligados a respetarla. Y claro que tiene sanciones que pueden ser administrativas y dependiendo del grado, incluso pueden llegar los temas discriminatorios y sanciones de carácter penal, dependiendo.
y hay otros que desde tu órgano interno de control, que también es un tema administrativo. Así es. Muy bien. Siguiente. Ya queda muy poco. Se me acabó la hoja, No, no es cierto. Es un placer, es un placer estar con No, ustedes. gracias. Tengo hambre, pero nada, no es cierto. Ahorita vamos a ver si viene, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿qué políticas públicas existen actualmente en el estado de Nayarit que promuevan la inclusión de personas LGBTQ+ en el entorno educativo y social? Híjole, voy a tener que llamar a Omar Cordero. La verdad, a ver, ha habido chispazos. Amén de todo lo que ya hemos hablado, que son de aplicación general, pues. Programas como tal a nivel estatal, desconozco. Yo sé que ha habido chispazos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que las personas trans reciben descuentos especiales para su acta de nacimiento. No sé, fíjate que desconozco si tienen. Conozco un programa, pero viene desde la sociedad civil vinculando al Estado, que tiene que ver con los trabajos que realiza la Casa de las Muñecas Tiresias y otros grupos, pero que tienen que ver con pruebas de VIH gratuitas. Creo que conozco más del tema de salud, que han tenido políticas públicas en este sentido, que de otro tipo, No, así como tales, ¿no? ¿Tú recuerdas algo? No, perdón. Los programas de Milata, de No. salud. Creo que voy a tener que llamar a Omar Cordero para ¿Por qué considera usted que la ley reconoce que las personas... 17. ¿Qué rol tienen los organismos de derechos humanos y las defensorías del pueblo en garantizar el cumplimiento de normativas inclusivas? Me llaman la atención las defensorías del pueblo. Sin duda, los organismos de derechos humanos tienen un rol importantísimo, porque, pues vamos, es el organismo especializado por excelencia en la protección de todos nuestros derechos y garantías que se encuentran en la Constitución, y el ver que las autoridades, los que tengan este grado, las cumplan. Si bien es cierto, tienen un papel en este momento vinculante, pero no sancionatorio, pero sí tienen peso sus recomendaciones, y cuando hay una vinculación quiere decir que delega una obligación al Estado de investigar y sancionar al servidor o servidora pública que de alguna manera está discriminando, ya sea haciendo o no haciendo, porque recordemos que no nada más es un hacer, también es un dejar de hacer, y que también es una obligación de nosotros como servidores públicos. Y el no atender, hemos tenido casos muy penosos, que los más visibles han sido quizás los temas de violencia, en los que ya existía una denuncia y no pasa nada, y luego resulta que esa persona está muerta, que son los casos más graves, ¿sí? Pero que también por conocimiento sabemos que esos grados de violencia que nos van marcando, ese semáforo que nos va marcando, también nos ha enseñado que las mismas personas, si siguen esas circunstancias de vida, ese semáforo se va encendiendo al grado que llegan a la muerte. Entonces, sin duda alguna,
ahora sí que a nivel estatal, federal y en algunos casos donde existen derechos humanos municipales, su existencia es súper necesaria, su intervención es necesaria, sus recomendaciones necesarias, porque también hemos visto que cualquiera que tenga grado de autoridad, ya se incluye incluso las instituciones educativas, las de salud, que pueden tener esta calidad de autoridad. Ya no nada más, antes prácticamente uno creía que era policía, juez, fiscalía, o sea, quienes de manera directa tenían esa calidad. Por eso yo les decía la importancia del amparo, en que incluso las instituciones educativas, un maestro también tiene ya calidad de autoridad para los efectos del amparo. Entonces, por lo tanto, derechos humanos también, de alguna manera, nada más en materia electoral no se pueden meter, pero casi en todo sí. O sea, de verdad están prácticamente en todo. Por eso la necesidad de que también sean totalmente autónomas, totalmente. De otra manera no van a funcionar. Magistrada Marta, para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, solo una última pregunta. Ya nos queda claro que los integrantes de la comunidad LGBT tienen los mismos derechos ante la ley porque son ciudadanos. Me inquieta lo que comentó, que en los baños de las escuelas se da, por ejemplo, un niño trans que pretende entrar al baño de las mujeres. Sin embargo, las mujeres que no son trans se incomodan y no quieren que entre al baño porque biológicamente es un hombre. Entonces, desde el marco legal, ¿qué se recomienda a las escuelas? ¿Cómo actuar las escuelas ante esa situación? Porque biológicamente es un hombre. ¿Qué hacer las escuelas para que legalmente no se metan problemas? Le voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Dónde vive? ¿Usted? ¿Aquí en Tepic? ¿En dónde? En la colonia Juan Escutia. En la colonia Juan Escutia. ¿Usted tiene baños para hombres y mujeres en su casa? No. ¿Tiene hombres y mujeres en su casa? Sí. ¿Y pueden entrar al mismo baño? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La confianza que hay porque somos familia, nos conocemos, a diferencia de una escuela que no se tiene esa convivencia, esa confianza para que una niña se sienta cómoda de que un niño, porque son niños biológicamente, entren al mismo sanitario, porque tiene un pene que tal vez salpique el sanitario donde se va a sentar la niña. ¿Es educación? Entonces, la pregunta es, ¿legalmente se puede hacer algo en contra de las escuelas que no permiten a los trans entrar? Discriminación. Entonces, ¿se toma como discriminación? Sí, claro. A ver, se lo vuelvo a... Ya hemos tenido esos problemas aquí en Nayarit, en en primarias. Es muy común. Ok. ¿Usted cree que un niño de 7 años va a violar a una niña? Sobre todo un niño que se identifica como niña. No. Ok. ¿Qué les dije hace rato? Todo parte, este es el derecho que tienen, este es un derecho, ¿sí? Este es otro derecho, que usted me decía, baños de hombres, baños de mujeres. Por un lado está, sí le entiendo, a ver, para empezar soy mujer, y yo sé que hasta agarrar la perilla, y si alguien sucio no se lavó, aunque sea mujer, si una mujer entró al baño, tiene una enfermedad, se sentó en la taza y yo no tomé las providencias necesarias porque es un baño público, aunque no sea hombre y no tenga pene, yo me voy a contagiar de algo. Porque las mujeres, esa es otra parte de las tantas diferencias que tenemos físicas, ¿sí?, que nos pueden acarrear enfermedades porque estamos muy expuestas. Sí. Nuestro sexo está muy expuesto, pues. Sí le entiendo. Pero es más fácil que otra mujer me contagie en un baño.
si yo no tengo las precauciones necesarias? Es un tema de higiene y salud. Confianza que usted tiene en su casa, porque pues usted conoce la higiene y salud, pero en cualquier espacio público, en cualquiera, sean hombres, sean mujeres, va a correr exactamente el mismo riesgo. No porque sea hombre y no porque sea mujer, Insisto, hasta que no se haya lavado las manos, se agarró la perilla, nosotros sabemos que hay bacterias que todavía continúan, ¿vale? Entonces, legalmente Son más miedos que otras cosas, más miedos que otras cosas, ¿vale? Entonces sería cuestión de formar El tema es a cuando los niños chocan y a los niños. estos dos derechos, que hay que elegir cuál de los dos debe prevalecer, ¿sí? Es como, a ver, yo estudié en la secundaria, y que la secundaria, todavía hace poco, a las niñas no se les permitía llevar pantalón si no era el de pants. ¿Hace cuánto? 20 años, 10 años. No, hombre, el año pasado todavía discutían eso. Yo escucho las noticias todos los días. Bien, imagínese usted que hasta para decirle que se debe poner y que no sea su decisión. Sí sabía que hasta hace... ¿Cuándo modificaron el Código de Comercio? ¿Cuándo se hizo el derecho mercantil? Todavía hace 50 años usted no podía ser comerciante, porque necesitaba el permiso de su marido para poder hacerlo. Si usted quería abrir una cuenta de banco, usted ocupaba tener el permiso de su marido. Ok. Y lo que pasa es que, y pregúnteles usted a los hombres si estaban equivocados. Pues claro que no. Si la ley romana, la manus romana exigía, ¿sí?, que el hombre, pues, si por eso existe el matrimonio. El matrimonio es un mero tema económico, en el que lo único que buscaban los hombres era saber que a sus hijos de sangre les iban a corresponder los bienes que ellos iban a hacer, no por otra cosa. Por eso las mujeres no tenían derecho a los bienes, se trasladaban a los hijos. Y todavía pretendemos en serio aplicar el derecho romano a la actualidad, por favor. Y en las mujeres, menos, menos. En fin. Sí, la importancia de los derechos y garantías individuales, ¿verdad? Nunca se había reducido tanto el derecho hasta las reformas al artículo, por eso me encanta, primero constitucional, en donde, si bien es cierto, no viene expresado como tal el tema de la libertad de conciencia, pues no puedes individualizar más el derecho, porque la conciencia solo es tuya, no puedes individualizarlo más. Creo que esa es la queja general, de que por qué no vivimos todos planitos y formaditos como íbamos antes. ¿Por qué no? Yo me niego, yo me salgo de la fila, siempre me salgo de la fila, y creo que lo voy a seguir haciendo. Muy bien, gracias. No, sus órdenes, fue un placer tenerlas con mi regañona. Venían las preguntas más calurosas. No, pero pues sin embargo, No, adelante, no. Yo pensé que ya había concluido, agradecemos todo su tiempo, sabemos que es muy valioso y el hecho de compartirnos toda su perspectiva, sin duda alguna nos hace tener algún giro, a más de alguna, de cómo podemos tener a lo mejor un lenguaje ya no excluyente sino incluyente, sacar de alguna manera provecho de este tema tan enriquecedor, tanto en nuestra vida personal, laboral, en sociedad, pues más que nada pues también para poder avanzar y tener una sociedad pues más justa, más equitativa. Entonces pues gracias. No, al contrario. Posteriormente vamos a tener de su presencia ya con más personas para que nos pueda seguir deleitando con todo su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todas.